La Tribuna Radio. La voz del patriotismo. Ovniología y alienología. Un sector para divulgar el más completo informe ovnis existente. Que funda la ufología alternativa de denunciar. Mucho más cerca del origen. Y más allá de la especulación. Los hombres de negro, del mito a la realidad. Parte 1. Los famosos Men in Black, protagonistas tragicómicos de una trilogía cinematográfica hollywoodense que los incrustó en el imaginario popular y que, ironía aparte, los retrata con alguna de sus características reales. Porque hay que decirlo, los hombres de negro existen, son reales, pertenecen a un escalafón supragubernamental y su actividad es enorme, sobre todo en países como Argentina y Estados Unidos. A fin de realizar un pormenorizado informe al respecto, hemos acudido a fuentes que recientemente hemos encontrado. Y dado que son un precedente muy anterior y bastante importante de Proyecto Ovnis, ha sido realmente una sincronía la que nos puso en un camino de investigación que recorrimos hace 8 años atrás sin percatarnos, como suele pasar, de la relevancia que tendría en nuestro trabajo de difusión. Así es, en octubre del 2007 estuvimos en Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Argentina, y en esos avatares, a punto de conocer a uno de los protagonistas de este informe, Héctor Antonio Pico. Munidos con algún material que nos facilitaron conocidos suyos, regresamos a Bolivia, y no fue que hasta hace apenas un par de meses, puesto que teníamos planificado tratar el tema de los misteriosos hombres de negro, que fue que nos pusimos a recopilar material y revisar lo que nos había enviado Leopoldo Marcos desde España, versiones digitales de investigaciones de Héctor Antonio Pico. Nuestra sorpresa fue mayúscula. No solo coincidía con la información que vertimos en Proyecto Ovnis sobre el mundo intraterreno, donde moran los dioses, sino con toda la cosmovisión hiperbórea. Veamos. La Tribuna Radio de España. Héctor Antonio Pico nació en un campo a las afueras de Rancul, en la provincia de Córdoba, Argentina. En su niñez fue testigo de un impresionante avistamiento ovni, una nave en forma de Zeppelin a finales de los 40, época de mucha actividad ovni en el mundo. Según él mismo narra en su juventud, que cayó en cuenta que el famoso Zeppelin dejó de producirse en los años 30, por lo que se propuso investigar qué era lo que había visto. Desde entonces se dedicó al estudio del tema ovni. Realizó una serie de investigaciones de campo para la desaparecida revista Cuarta Dimensión, dirigida por Fabio Serpa. Publicó, entre otros libros, Las pruebas materiales de la Tierra Hueca y Los hombres de negro en la Argentina y en el Triángulo de las Bermudas. Realizó labores periodísticas y editó varias revistas relacionadas al tema ovni. También incursionó en el documental y la producción de video Ovnis Alemanes, con el testimonio exclusivo del hijo de un ingeniero que trabajó en la fabricación y prueba de esas naves. Su último libro, editado en formato digital, La mujer que operaron en un ovni, contiene además audio y video, editado el 14 de julio de 2004. También será objeto del presente informe. Para completar la información necesaria y abordar el tema de los hombres de negro, por añadidura llegamos hasta la obra de Fabio Serpa, que nació en Uruguay en 1928 y que acaba de fallecer hace algunos días.
Era profesor de historia y realizó estudios de psicología, sociología y antropología. Fue director de una de las primeras revistas sobre el fenómeno ovni en Hispanoamérica. Escribió varios libros sobre la temática ovni y esotérica, entre ellos Los verdaderos hombres de negro. Capilla del Monte. Es una ciudad y municipio argentino del departamento Punilla, provincia de Córdoba, a 109 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a 725 kilómetros de Buenos Aires. Es muy conocida por estar ubicada al pie del Cerro Uritorco. La Tribuna Radio de España. El Uritorco, Uriturcu, Cerro de los Loros en quichua, es un cerro de 2.000 metros de altura ubicado en el centro de la Argentina, al norte del Valle de Punilla, próximo a Capilla del Monte. Es muy conocido por la gran cantidad de aficionados que acuden cada año a realizar prácticas esotéricas frecuentes, fenómeno relacionado con el gran avistamiento de ovnis hasta la actualidad. Es muy significativo el hecho de que en 1934, en las cercanías del Cerro Uritorco, se encontrara un bastón de piedra, al que se llamó bastón de mando, que según la mitología local fue mandado a tallar en una piedra de basalto negro por el mismísimo gran cacique Voltán, de los Comechingones, hace más de 8.000 años. Los Comechingones son la más evidente prueba de la existencia de indios blancos en la región antes de la conquista. Protagonizaron una gesta heroica en la lucha contra los conquistadores españoles. Acorralados en la última batalla, se lanzaron desde una montaña a un profundo precipicio, desapareciendo misteriosamente, como si se los hubiera tragado la tierra. En este sentido, varias leyendas locales afirman que en las entrañas de la enorme serranía está ubicada la mítica ciudad intraterrena de Erx, cuyas entradas secretas justamente se encuentran diseminadas en parajes y quebradas del Cerro Uritorco. Como se verá, Héctor Antonio Pico y la abducida y contactada Mónica Pérez, con un grupo de personas que buscaban una supuesta entrada a Erx, en un trabajo de campo en Uritorco, sostuvieron un aterrador encuentro con los hombres de negro. La cosmovisión hiperbórea. Aparte de Nietzsche y esoteristas como René Guénon, Elena Petrovna Blavatsky y Julius Evola, que en mayor o menor medida hablaron en su obra de hiperbórea, en Hispanoamérica fueron principalmente el chileno Miguel Serrano y el argentino Felipe Moyano, quienes alimentaron con sus obras el mito hiperbóreo. Héctor Antonio Pico y Fabio Serpa entraron en contacto con lo hiperbóreo a través de ellos, y esta influencia se aprecia nítidamente en sus libros e investigaciones, sobre todo en Pico. La cosmovisión hiperbórea, o Weltanschauung, difiere diametralmente de la cosmovisión metafísica y escatológica judeocristiana. Esta característica contrapuesta de la filosofía esotérica hiperbórea, desde ya echa un manto de censura sobre los que la pregonan en sus obras y libros. Aquí pues se produce una dicotomía entre Pico y Serpa. El primero, consecuente con lo hiperbóreo en la búsqueda de la verdad, se distancia del camino light, tipo New Age, que el segundo toma, por cuestiones obvias, volviéndose Serpa en referente cultural, quedando Pico relegado al anonimato y la poca o casi nula difusión de su obra. La Tribuna Radio de España. Y es aquí donde juegan un papel primordial los hombres de negro, que trabajaron para disuadir a ambos investigadores, amedrentarlos. Solo Pico aguantó el embate, Serpa dejaría de lado lo hiperbóreo. ¿Y qué es lo hiperbóreo? Un mito antagónico, y ya lo dijimos, diametralmente opuesto al mito judeocristiano, pero también opuesto y contradictorio a los paradigmas de la ciencia convencional. A grandes rasgos, en lo escatológico y teológico es politeísta, en lo social económico nacionalista pagano o folkish, en lo político es imperialista a ultranza y en todos los ámbitos esencialmente antijudaico. El fenómeno ovni.
Es muy importante señalar de cara al presente informe que el fenómeno ovni cobra notoriedad a partir de la gran difusión que le dio el sistema entre el año 1946 y 1952, modelando su forma actual hacia la concepción del origen extraterrestre de los platos voladores, desviando la mirada esperanzada de la humanidad hacia lejanos confines del universo material. Justamente eso era lo que se quería lograr, puesto que las potencias aliadas sabían del origen intraterrestre de los ovnis y sobre el desarrollo alcanzado en la Alemania nazi para entrar en contacto con estas fuerzas subterráneas. Desde entonces el sistema, la CIA, Tavistock, Aman y B'nai B'rith han entretejido toda una ensalada mediante el uso abusivo de los medios de comunicación, la industria cinematográfica y principalmente la televisión, a fin de confundir a la población, satirizar el fenómeno ovni, a su vez acallando o silenciando o descontinuando revistas, folletos y grupos especializados en la investigación ufológica, financiando a charlatanes y mitómanos de la calaña de Sixto Paz, o promoviendo la drogadicción en masa de aficionados al esoterismo, mediante movimientos culturales manipulados mediante control mental y otras técnicas de entretenimiento, infiltrando agentes en sectas o grupos de investigación y búsqueda de la verdad, etc. Sin embargo, siempre hubo y habrá personas e investigadores no susceptibles de manipulación e intimidación, que no pueden ser desviados o corrompidos. Para neutralizarlos están los famosos Men in Black, u hombres de negro. En el próximo capítulo, profundizaremos acerca de esta temática tan interesante y real del fenómeno ovni. La Tribuna Radio de España. Los hombres de negro, del mito a la realidad, parte 2. Estados Unidos y la Argentina. La actividad de los hombres de negro es notoriamente grande en Estados Unidos y la Argentina. La pregunta ¿por qué? Los avistamientos ovnis se disparan a mediados de 1947 en Estados Unidos. Era tan frecuente la presencia de ovnis, sobre todo en las cercanías de bases militares como la célebre Área 51, como en bases secretas de desarrollo de armas nucleares, que el gobierno de Estados Unidos tuvo que fraguar una pantalla de ocultamiento, Roswell. Lo que en realidad sucedía es que Estados Unidos había atacado la base 211 alemana en la Antártida, y los nazis respondieron haciendo uso de su avanzadísima flota de discos voladores, violando impunemente espacio aéreo norteamericano. Detallamos esta historia paso a paso en el libro Proyecto Ovnis, la base antártica. Inclusive los tripulantes alemanes de los ovnis se contactaron con ciudadanos americanos como George Adamski, presentándose a sí mismos como venusinos. Aunque las agencias de inteligencia de Estados Unidos lograron engañar a la gran masa del pueblo americano con su charada de Roswell, muchos investigadores llegaron a identificar a los ovnis nazis, gracias a filtraciones del personal militar que participó en el ataque a la base alemana en el Antártico, y era menester desplegar un aparato policíaco de control. No sabemos a ciencia cierta cuántos homicidios de testigos, investigadores y reporteros que estaban tras la pista fueron cometidos por los hombres de negro. Sin embargo, debió ser una purga enorme. La Tribuna Radio de España.
Los americanos, entre comillas, es decir, los sionistas, que controlan el gobierno norteamericano, organizaron en 1957 un ataque nuclear. También hacemos el seguimiento de esta acción militar ultrasecreta en Proyecto Ovnis, la otra cara de los alienígenas. Lo que no sabíamos hasta encontrar las referencias en el extraordinario trabajo de investigación de Héctor Antonio Pico, era que se organizó un tercer ataque nuclear, esta vez dirigido por Israel. Justamente en el apogeo del gobierno racista y sionista de Pretoria en 1983, cuando Israel entregó, entre comillas, bombas nucleares al supuesto régimen supremacista blanco, entre comillas, sudafricano. Lógico, Israel preparó la operación usando Sudáfrica como base y contando con el asesoramiento y la ayuda naval de Noruega. Los avistamientos de la nave tipo Zeppelin se incrementaron en las inmediaciones del Océano Antártico, bajo influencia de Sudáfrica. El más extraordinario avistamiento registrado de este tipo de ovni, en forma de cigarro puro, se produjo justamente en el mar de Weddell. La información pertinente a este ataque, que contó con una impresionante cobertura de seguridad, llegó a las manos de algunos ufólogos, como Héctor Pico y seguramente Fabio Serpa, antes de su deserción hacia el lado sinárquico, atrayendo a los hombres de negro. En Argentina, los avistamientos de ovnis nazis es cosa frecuente en Capilla del Monte y Uritorco. Así que desde que el Estado cayó en manos sinárquicas, recordemos la seguidilla de presidentes masones que gobernaron desde el derrocamiento de Perón. El país fue infestado por agentes del sistema en busca de nazis evadidos, así como de hombres de negro, para neutralizar la conexión argentina con los intraterrenos. Pero hay más. La Tribuna Radio de España. Los hombres de negro, misión y rasgos generales. Ya con los antecedentes mínimos, podemos abordar el tema de los hombres de negro. ¿Quiénes son los hombres de negro? Sin lugar a dudas, es una agencia supragubernamental que está por encima de los más altos escalones de los sistemas de seguridad y servicios de inteligencia de las potencias aliadas. Es un sistema de control sinárquico que tiene por función neutralizar agentes. ¿Qué persiguen los hombres de negro? Al ser sistemas de detección de agentes anómalos, los hombres de negro persiguen a contactados, testigos ovni, investigadores, buscadores, editores y particulares relacionados con los intraterrenos o los nazis, o que tienen, poseen o difunden información al respecto, aunque los sujetos de persecución y observación sean inconscientes de las implicancias de todo esto. En este sentido, los hombres de negro rastrean libros, reliquias, dossiers, archivos, material fotográfico, cristales, objetos mágicos, que brinden pistas sobre la verdad que el sistema trata de censurar y ocultar. En el tema de los contactados, dar caza o identificar, cuantificar y etiquetar a las entidades que los enajenan o contactan. ¿Los hombres de negro son humanos? Tal vez algunos escalones subalternos lo sean, pero los hombres de negro, propiamente dichos, enfáticamente no. Los que han tenido la terrible experiencia de encontrarse con ellos, afirman en sostener que son de naturaleza humanoide, pero no humanos, ya que sus rasgos delatan una forma alienada, así como ser poseedores de poderes sobrenaturales, generalmente de naturaleza telepática. Aunque impecablemente vestidos, no siempre los hombres de negro visten de negro, y aunque generalmente se presentan de a tres, uno que espera en un auto igualmente negro y de un modelo flamante, de lujo, a veces lo hacen vestidos de paisano o de militar.
de a 2 en vez de 3, y sin auto a la vista. Muchos de los intersectados aseguran que los hombres de negro tienen caras con rasgos orientales y hasta semíticos. La Tribuna Radio de España. ¿Cuál es su modus operandi? Quienes han tenido estos desagradables encuentros con los hombres de negro coinciden en que todo empieza con una estricta vigilancia de cada uno de los movimientos del sujeto perseguido. Luego viene la fase de amedrentamiento. Para el efecto, los hombres de negro se sirven de terceros, cuyas mentes enajenan con mucha facilidad. Esta facultad terrible de control mental es puesta de manifiesto por una mayoría de las víctimas que han tenido la oportunidad de narrar estos encuentros. Llamadas telefónicas, mensajes, sueños en medio de estados alterados de conciencia. Son experiencias vividas que los protagonistas coinciden en afirmar. El asombroso caso de Mónica Pérez. A fin de brindar una aproximación más integral de uno de estos encuentros, traeremos a colación el increíble caso de Mónica Pérez, una abducida y contactada argentina, cuya increíble experiencia fue objeto de una censura tal que su conocimiento nunca salió de un reducidísimo grupo de personas. Al igual que la rosarina Rosalía Taglialavore, el caso de abducción, contacto y partenogénesis más grande de todos los tiempos. Mónica sostenía un contacto telepático con un intraterreno de la Antártida, que le comunicó, además de mensajes de gran significado, el lugar y sitio exacto de avistamientos debidamente registrados. La abdujeron a una nave espacial en la que fue sometida a una operación certificada por médicos argentinos, corroborando el increíble suceso. Héctor Antonio Pico, junto a un equipo de gente escogida por ella para dar fe del asombroso contacto, participaron de estos encuentros con los intraterrenos, cuyos ovnis estaban signados con runas. Ellos transmitían la imagen de determinadas runas telepáticamente, dependiendo del tipo de encuentro y el mensaje a inducir. En una ocasión, se les solicitó al grupo ir a Uritorco, a una senda señalada por ellos, los intraterrenos, que conducía a una de las entradas secretas a Erx. Es justamente aquí donde hacen su aparición los temibles hombres de negro, logrando desorientar a los excursionistas y amedrentarlos antes de que pudieran dar con la entrada secreta. Desde entonces, Héctor Antonio Pico vio obstaculizados sus esfuerzos editoriales. Varias obras quedaron sin publicar, en puertas. Fabio Serpa desatendió el caso de Mónica Pérez y trató de encubrirlo, y todo esfuerzo en abrirlo a la opinión pública devino en fracaso y frustración. Los hombres de negro habían logrado acorralar a Pico, aislándolo de quienes podían haber revolucionado con esta información la ufología argentina. La Tribuna Radio de España. Mónica Pérez sintetizó el mensaje de los intraterrenos de la Antártida con estas significativas palabras, extractadas de uno de los libros digitales de Héctor Antonio Pico. Quizá ha llegado el momento que la humanidad despierte de su letárgico sueño, en el cual ha estado sumida todo este milenio. Muchas veces me pregunto, ¿cuántos serán los que verdaderamente tengan ese despertar de conciencia? ¿Cuántos son los que serán? ¿Cuántos? Quizá alguna vez la propia humanidad comprendiera lo importante que es vivir para ese despertar, al cual todos aguardan. Todos los seres humanos buscan desesperadamente a alguien que a ellos los salve, sin darse cuenta que son ellos mismos los que deben salvarse, pero salvarse de ellos mismos, y no de alguien o algo externo a ellos.